Dios le bendiga, su hermano Pastor Miguel de Jesús, en esta ocasión con el tema la posición del cristiano en la guerra espiritual. La posición en cualquier guerra es muy importante porque la posición tiene que ver con autoridad, acceso a las armaduras y también tiene que ver con el ambiente donde podemos desarrollar mejor nuestras habilidades. Un ejército, por poderoso que sea, no se desarrolla con las mismas habilidades en todos los terrenos. Por eso vemos en la guerra secular cómo los ejércitos se asocian a naciones que estén cerca de sus enemigos y se ubican en lugares estratégicos, donde puedan tener mayor facilidad de acción, mayor facilidad para proveerles provisión alimenticia y también armamentos. Es decir, que es determinante. La posición es determinante. Y veremos entonces en este estudio de las armaduras que nos habla el apóstol Pablo, las dos armaduras que tienen que ver con la defensa de nuestra posición. Primero, el apóstol Pablo nos orienta acerca de la guerra en la que estamos. Efesios 6, del 11 al 13. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firme. Bendito es el nombre del Señor. Con la verdad y la justicia de Dios, defendemos nuestra posición. Efesios 6:14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Vamos a ver entonces el contexto de cada una de estas dos armaduras. Primero, la verdad. ¿Por qué es importante defender nuestra posición con la verdad? Porque el enemigo que enfrentamos es padre de mentira. Evangelio según San Juan, capítulo 8, en la segunda mitad del verso 44, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. No hay verdad en el enemigo. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y no solamente que es mentiroso, sino que en Apocalipsis 12:9 nos dice que engaña al mundo entero. Pudiéramos entonces inferir fácilmente que la principal armadura del enemigo es la mentira, el engaño, la manipulación. Pero tenemos a Cristo, que es la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tomamos la armadura de la verdad, nos estamos fortaleciendo en el Señor Jesucristo. Y más aún, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cuando tomamos esa armadura, nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Que ya Jesús nos dio instrucciones de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Primera armadura, la verdad. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso,
ante cualquier situación que se presente en la iglesia o en el hogar, hay que hacerse con la verdad. Hay que dejar los supuestos a un lado. El me dijeron, el yo creo, el yo presumo. Hay que dejar a un lado las impresiones de los sentidos. Hay que ser paciente. Si tenemos 2 horas, en vez de hablar 2 horas, conviene más orar 1 hora y media y hablar media hora. Porque en esa hora y media el Espíritu Santo nos hará discernir espiritualmente lo que está pasando. Nos va a guiar a toda verdad. El apóstol Pablo nos enseña que hay cosas que hay que discernirla espiritualmente. También nos enseña que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. El enemigo le conviene que nosotros, algo que es espiritual, lo analicemos con razonamiento humano, porque él gana en ese caso, saca ventaja. Entonces, cuando el cristiano pierde su posición, cuando comienza a creerle al enemigo su mentira. Ahora, ¿quisiera un cristiano creerle a Satanás su mentira? No, no quisiera. ¿Pero por qué pasa? Porque el enemigo es astuto y lo hace con engaño. Ahora, si tenemos el cinturón de la verdad, entonces no podrá engañarnos. Segunda armadura para defender nuestra posición, la justicia de Dios. Y tiene que ver en este caso con 2 cosas, 2 contextos, lo que somos en Cristo y nuestra forma de vivir. Primero, lo que tiene que ver con lo que somos en Cristo Jesús, Romanos 5:1. Así que ahora que Dios nos ha declarado justo por haber creído, es decir, no nos justificamos a nosotros mismos. Dios, por su misericordia, nos declaró justo. Dios nos declaró justo. Romanos capítulo 8, cerca del verso 34, dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios si Dios es que los justifica? Nadie te puede acusar después que Dios te justifica. Dios es el Todopoderoso. Entonces, ¿qué somos en Cristo? Justificados, somos justos, porque ya Él nos declaró justos. Pero también, cuando usamos la justicia de Dios, tiene que ver con nuestra forma de vivir. Mateo 3:8 nos dice, demuestre, dice otra versión, con su manera de vivir, con su forma de vivir, que se han arrepentido. Demuéstrelo, que se vea, que sea palpable. Entonces, nuestra posición en Cristo Jesús la defendemos con el cinturón de la verdad y con la coraza de justicia. En la posición correcta tenemos ventaja sobre el enemigo. Veamos ahora 4 características de nuestra posición en la guerra espiritual, los beneficios. 4 beneficios de estar en la posición correcta. Protección y resistencia. La posición en la guerra espiritual es crucial para protegernos a nosotros mismos y resistir de toda influencia de espíritu inmundo. Al mantener una posición firme y alineada con la fuerza del Espíritu Santo, podemos resistir los ataques espirituales de espíritu inmundo contrario. En la posición correcta tenemos protección y resistencia. Otro beneficio, acceso al poder espiritual. La posición correcta en la guerra espiritual te permite acceder al poder espiritual y divino al estar en la posición de fe, conexión y alineación con el Señor.
Podemos ¿qué? Tener fuerza, podemos tener sabiduría, podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Otro beneficio de la posición, el ambiente que se crea de influencia positiva. En esa posición correcta podemos tener un impacto en aquello que nos rodean. Al mantener una posición de amor, compasión, paz, podemos influir positivamente en otros. Y podemos inclusive ayudarlo a encontrar su propia fortaleza y equilibrio y estabilidad en la guerra espiritual. Otro beneficio, discernimiento espiritual. Si estamos en un estado de confusión, no sabremos ni dónde estamos ni dónde vamos. Pero en la posición correcta, podemos desarrollar y mejorar el discernimiento espiritual, que tiene que ver con la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, y tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Muchos de los errores que cometen cristianos, que otros lo ven claro y ellos no, es porque salieron de su posición espiritual y viene el engaño y vienen las interpretaciones carnales de la palabra de Dios. De modo que es determinante la posición correcta en la guerra espiritual. Y hemos visto que esta posición podemos defenderla con la verdad que es Cristo y con la justicia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta enseñanza bíblica pueda aportarle una mejoría en las habilidades de la guerra espiritual. Pueden ayudarle a aumentar la fe. Pueden ayudarle a mantener su posición como cristiano. Así que Dios le bendiga, comparta este video y